Petrohead, ¿por qué necesitaría yo aprender a utilizar un osciloscopio si ya sé utilizar un polímetro? Pues precisamente por esto. ¿Por qué la misma señal lo estoy viendo completamente distinto en un osciloscopio y en un polímetro? ¿Por qué esta es la señal correcta y con el polímetro no? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se usa un osciloscopio desde el principio y vamos a verlo con muchos ejemplos. Pues tú lo que estabas haciendo a Mario era mandarle una señal de pulso modulado o de duty. Si tú ya sabes utilizar un polímetro en función de medición de voltaje, te garantizo que ya sabes utilizar esto. Diferencias entre un polímetro y un osciloscopio. Tú imagínate lo que estás viendo aquí ahora es Google Maps. Y tú quieres ver el detalle de una calle en concreto. Y tiene un eje vertical, que siempre es el voltaje, un eje horizontal, que siempre va a ser el tiempo. Un trigger es la manera de congelar una señal aunque la sigas recibiendo en el voltaje o momento que tú elijas. Ningún polímetro normal te va a dar nada como esto. CAN bus, todo lo que dé vueltas, por ejemplo un CKP, un CMP, señales LIN, todo eso que vas a ver que son señales cuadradas como estas. Dos maneras distintas de ajustar las escalas de un osciloscopio que has visto que en esencia es exactamente igual. Te lo digo que esta centralita de motor que puede tener 20 años, aún así va a tener señales cuadradas. Es unas 1000 veces más rápido esto que un parpadeo. Y ves que ahí ya empiezas a ver el mismo detalle que veíamos antes. Pero ¿qué ocurre cuando con un osciloscopio de 2 canales le ponemos las 2 puntas? Si nosotros ahora nos dedicamos a pisar el acelerador para ver cómo varían esas señales, ¿qué osciloscopio me pillaría yo para empezar a toquetear mi coche o cualquier cacharro con ruedas? Esta es la información que les llega del sensor CKP a la centralita del motor. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Petrohead, en capítulos anteriores ya nos dedicamos a entender cómo funcionaban los polímetros. Ahora tenemos que ir un poquito más allá. Vamos a ver qué narices es esto de un osciloscopio. Vamos a ver qué son, para qué se usan, qué partes tienen, cómo leer señales, qué diferencia hay entre un tipo de osciloscopio y otro. ¿En qué características tienes que fijar para escoger tu primer osciloscopio? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué tipo de señales? Etcétera, etcétera. Pero no te preocupes, piérdele el miedo absolutamente desde ya, porque si ya anteriormente sabes utilizar un polímetro de los vídeos anteriores, te garantizo que ya sabes utilizar un osciloscopio, aunque todavía no lo sabes. Y para eso lo que vamos a utilizar es un coche del 2022, nos centraremos en la centralita del motor y lo veremos desde lo más básico, basiquísimo. Y todo eso en este vídeo. Así que si te gusta, quédate. Bueno, Petrohead, lo primero y fundamental. ¿Qué narices es un osciloscopio? Un osciloscopio, ya sea portátil, de PC, más caro, más barato, al final es un instrumento de medida que lo que te va a enseñar única y exclusivamente es voltaje. Voltaje y cómo varía ese voltaje en función del tiempo. Es decir, para entendernos y explicarlo sencillamente, si tú ya sabes utilizar un polímetro para medir voltaje, ya sabes utilizar un osciloscopio para medir voltaje, porque este amiguito de aquí, igual que este o cualquier otro que haya en el mercado, esto única y exclusivamente mide voltaje, nada más. No mide ni resistencia, ni intensidad, ni capacitancia, nada. Mide voltaje. Y en base a ese voltaje, él te irá dando una serie de medidas adicionales tipo, pues no sé, el duty, la frecuencia, la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Pero todo en base a un voltaje. Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué a ti, Petrohead, te interesa, si lo que quieres es tocar temas de automoción, cualquier cacharro con ruedas, por qué te interesa aprender a utilizar un osciloscopio si ya sabes utilizar un polímetro? Pues bien, esto ya lo vimos en capítulos anteriores. En un vehículo podemos tener corriente continua y corriente alterna. El 99% de todo lo que vas a tocar en el coche es corriente continua. Es decir, la corriente va siempre en un sentido y el valor del voltaje puede ser constante o puede ser variable con el tiempo. Eso, como te digo, va a ser el 99% de todo lo que veas en el coche. Después tienes corriente alterna, que es lo que te crea el alternador, que después se transforma en corriente continua. Todo esto ya lo cubrimos en capítulos anteriores, que siempre te lo dejaré ahí abajo en la descripción,
y en el link de la lista de reproducción del curso de electricidad. Ahí estarán todos los vídeos colgados y en orden para que los puedas seguir, si no tienes claro todo esto. Pero a ti, como Petrolhead, te interesa conocer cómo funciona un osciloscopio, porque aunque en el coche siempre tengas el 99% de todo lo que toques en corriente continua, esta corriente continua puede variar en un sentido o así, en un coche, y cuanto más nuevo sea, más vas a ver cosas de estas que te voy a contar. Tienes, como dije, el 99% de todo el voltaje en corriente continua, CC o DC, depende si es en inglés o en español. Pero cada vez más, y eso es súper habitual, además ya desde hace muchos años, vas a tener señales de voltaje en corriente continua que varían rápidamente con el tiempo. Y van a tener una serie de señales y formas características que va a diferir de lo que vimos al principio de voltajes constantes de corriente continua. Y me explico. Ejemplos distintos que veremos tanto en este capítulo como en los siguientes, que nos vamos a centrar mucho en todo lo que sean identificación, comprobación, diagnosis y solución de fallos de todo este tipo de cosas. En un coche ahora mismo te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar sistemas de comunicación como son, por ejemplo, CAN bus, LIN bus, señales SENT, señales GMR, señales tipo MOST, es decir, un huevo de señales de comunicación entre unidades electrónicas. Iremos cubriendo a lo largo de los siguientes capítulos más detalles sobre este tipo de sistemas de comunicación, aunque ya en el canal tenemos varios dedicados al CAN bus, que eso es una puta maravilla. Eso mola infinito. Te dejo ahí abajo todos los vídeos. Pero bueno, esto son señales de comunicación entre unidades electrónicas para comunicar, para transmitir datos, mandar órdenes y demás, que se basa siempre en señales cuadradas, es decir, que su voltaje cambia a lo largo del tiempo entre determinados voltajes y con determinada frecuencia, eso ya lo iremos viendo, pero esto es voltaje de corriente continua. Además, también tienes otro tipo de señales como son, por ejemplo, PWM, duty o pulso modulado, que también son señales cuadradas y tienen ciertas diferencias con estas primeras que después también veremos. Incluso dentro de lo que son voltajes de corriente continua, te puedes encontrar ondas de voltaje en corriente continua de forma sinusoidal, como por ejemplo podrías ver en los CKPs inductivos de hace ya unos cuantos años. O sensores que están dando vueltas y tienen que registrar, pues oye, cuántas vueltas da el árbol de levas del coche, cuántas vueltas da el cigüeñal o una rueda, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí, es decir, todo esto que te estoy contando, ya sea comunicación, pulso modulado, señales sinusoidales, todo eso son voltajes en corriente continua que varían rápido en el tiempo. Y entonces, al variar rápido en el tiempo, podemos utilizar un polímetro para medir esto de aquí. Si tú coges cualquier polímetro normal, ¿verías esto de aquí? Pues no. Por eso necesitas un osciloscopio. Entonces, para resumir, necesitas un osciloscopio para medir cualquier tipo de señal de corriente continua o incluso alterna, aunque nos vamos a centrar nosotros en la corriente continua, porque es lo más habitual en el coche, para medir todo este tipo de señales de voltajes de corriente continua que varían muy rápido en el tiempo. Porque todo esto, con un polímetro normal, por muy pepino que sea, como este de aquí, ¿vale? Este puede ser un polímetro muy bueno y tener mucha precisión en muchas de sus medidas, pero aunque lo pongas en medición de voltaje, para medir esto lo único que te va a proporcionar es la media de este valor. Si tú pinchas con un polímetro en medición de voltaje en cualquiera de estos tipos de señales de corriente continua, lo único que vas a ver aquí es un número. No te va a decir si la señal es cuadrada, sinusoidal o si tiene más duty, menos duty. Es decir, no te va a decir absolutamente nada de eso. Esto lo único que te va a dar es la media del valor del voltaje entre los picos de la señal. Punto. No vas a ver nada de esto. Y ver este tipo de cosas, ver la forma de la señal, ver si tiene ruido, si hace lo que dice el fabricante, si cuadra con lo que debería de darte, esto no lo consigues con esto por muchos 500 euros que te gastes. Te va a dar igual. Aunque te compres el Fluke más pepino de la historia, generalmente, y digo generalmente porque hay excepciones, pero generalmente ningún polímetro normal te va a dar nada como esto. En cambio, un osciloscopio, ya sea como este o lo que veremos después, vas a ser capaz de ver en una pantalla exactamente cómo varía el valor del voltaje en función al tiempo. Si es una señal cuadrada, si tiene más duty, menos duty, si es sinusoidal, es decir, vas a ver esto. Y esa es la ventaja de un osciloscopio, que para poder ver, diagnosticar, entender y reparar ahora mismo la mayoría de las señales de cualquier vehículo, necesitas para verlo un osciloscopio. Sí o sí. Pero que todo esto no te suene abrumador, porque te lo digo desde el principio. Si tú ya sabes utilizar un polímetro en función de medición de voltaje, es decir,
pinchar un positivo y pinchar un negativo y ver qué valor de voltaje te da aquí, te garantizo que ya sabes utilizar esto. Ahora, lo que va a ser un pelín más complicado y hay que practicar y hay que ver ejemplos para verlo es cómo ajustar esto para que seas capaz de ver correctamente esa variación de voltaje en corriente continua como toca. Esa es la única ligera complicación, pero una vez entendido, te garantizo que es exactamente igual. Y para que te vaya sonando, quédate que para ajustar ese tipo de señales, si tú usas, por ejemplo, Google Maps para hacer zoom con los deditos, para adelante, para atrás, para ver más detalle, menos detalle, y ya sabes medir voltaje, te garantizo que ya sabes utilizar esto. Ahora es cuestión de que te lo creas y practiques. Así que vamos a empezar a mirar cositas de estas. Aunque lo he comentado de pasada antes, ¿cuál es la diferencia entre un polímetro y un osciloscopio? Vamos a verlo de forma muy resumida para que se entienda. Diferencias entre un polímetro y un osciloscopio. El polímetro o multímetro, como lo quieras llamar, ya le dedicamos un capítulo anterior, no me voy a meter en detalle en todo esto, pero para que te suene, un polímetro lo que podía hacer es medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna, medir intensidad en ambos tipos de corrientes, resistencia, continuidad, capacitancia, algunos con temperatura, hay otros que incluso te miden también duty o pulso modulado, pero por muy bueno que sea un polímetro, al final lo que te va a dar es un valor medio, es decir, te va a dar la media de lo que estés midiendo. Es decir, no te va a representar ningún tipo de gráfica ni cómo varía en el tiempo, te va a dar valores instantáneos de la media que estás midiendo entre las puntas del polímetro como vimos en su momento. A ti como petrolhead que te gusta tocar cacharros, incluso si te dedicas profesionalmente a ello o te vas a dedicar, a ti no solo te interesa conocer la media, porque todos los vehículos actuales cada vez llevan más y más señales de voltaje de corriente continua, como vimos antes, en los que ese voltaje varía con el tiempo. Y es fundamental saber cómo medir esto. El primer paso fue todo esto, ahora tenemos que medir esto. Pero la diferencia entre un polímetro y un osciloscopio es que el osciloscopio, esto de aquí, lo único en lo que está especializado, lo uniquísimo, es en medir voltaje. Y puedes medir voltaje en corriente continua o corriente alterna. Nosotros nos vamos a centrar en la medición de corriente continua porque al final, vista unas, vistas todas. Y dentro de la medición de ese voltaje, el osciloscopio, mediante cálculos y demás para intentar facilitarte un poco la vida, te puede dar otro tipo de estadísticas o datos, pero siempre en función del voltaje que estás midiendo. Y además, esto no te da la media a diferencia de lo que hacía el polímetro, sino que te da el valor real en gráfica de cómo va variando ese voltaje con respecto al tiempo, tanto su valor como su forma y todo ello en el tiempo. Y como verás a continuación, y te lo vuelvo a repetir, cualquier vehículo, incluso ya desde hace muchos años, tiene mogollón de señales electrónicas de voltaje cambiante en el tiempo en corriente continua. Por eso es fundamental que aprendas a utilizar un osciloscopio, ya no solo que te dediques a la parte de automoción, sino que si te dedicas a la parte eléctrica o incluso toquetear centralitas, tocar temas de CAN bus, tocar temas de comunicación, hackeo de unidades, reprogramaciones, todo eso, el osciloscopio es fundamental. Básico, basiquísimo. Y es lo que vamos a ver a continuación, cómo se usa, cómo se calibra, cómo se ajustan las señales para que las puedas ver correctamente en el tiempo. Y utilizaré dos tipos de osciloscopios. Este que es portátil, en el que vas a ver directamente aquí en la pantalla, y para intentar facilitarte un poco la vida y que lo veas más claro en la pantalla, porque aquí puede verse un poco pequeño, utilizaré este también, que lo voy a conectar a un PC, grabaré la pantalla y te mostraré ahí historias. Vamos a empezar viendo qué partes tiene un osciloscopio y después iremos profundizando en todas ellas. Antes incluso de ponerme a contar qué tipo de osciloscopios hay, vamos a centrarnos en las partes fundamentales de un osciloscopio, porque vas a ver que siempre es igual. Un osciloscopio, ya sea portátil o ya sea para conectarlo a un PC con una pantalla, siempre tiene las mismas partes básicas. Como estás viendo ahí en pantalla, tiene, en este caso, dos tomas, que aquí lo que vas a ver es que esto es un osciloscopio de dos canales y te va a permitir medir dos señales distintas. Lo veremos ahora cuando veamos el tema de las puntas, pero para que te vaya sonando, cuando oyes, por ejemplo, esto es un osciloscopio de dos canales, este es un osciloscopio de 4 canales. Por cada canal del osciloscopio vas a poder medir una señal. ¿Y por qué vas a poder medir una señal por cada toma o punta del osciloscopio? Porque cada punta es como si tuvieses dos puntas del polímetro normal para medir voltaje. Es decir, por cada punta del osciloscopio, que como puedes ver ahí tiene la toma para conectarlo a uno de los canales del osciloscopio, tienes dos puntas. Tienes una parte que es esta más grande de aquí, que tiene el capuchón
e incluso tiene para poder desmontarla y medir con la punta. Esto sería la parte positiva de la medición, como si fuese el cable rojo del polímetro. Y dentro de la misma punta del osciloscopio tienes la parte negativa, que si te fijas, ambas dos, parte positiva y parte negativa, solo tienen una toma, que es la que engancharemos a uno de los canales del osciloscopio. ¿Sí? Entonces, por cada canal del osciloscopio tienes una punta con dos extremos, parte positiva y parte negativa, que tú podrás medir una señal de voltaje con la parte positiva y la parte negativa y podrás medir una única señal de voltaje. Por eso, por cada toma del osciloscopio, por cada canal del osciloscopio, por cada punta, puedes medir una única señal, porque dentro de esta misma punta ya tienes parte positiva y parte negativa. Ahora, un osciloscopio de dos canales te va a permitir medir dos señales al mismo tiempo. Si tuviésemos un osciloscopio de 4 canales, te permitiría medir 4 señales de voltaje en corriente continua o alterna al mismo tiempo. Además, lo bueno de estas puntas es que son estándar, es decir, es generalmente como las puntas del polímetro, que las puedes utilizar en varios polímetros. Pues las puntas de un osciloscopio generalmente las puedes utilizar en las puntas en varios osciloscopios, porque su conexión es estándar. Pues bien, eso en cuanto a lo que son las conexiones. Después puede haber osciloscopios de más canales, de menos canales, pero eso ya depende de lo que te gastes la pasta y lo especializado que estés. Aunque ya te daré más detalles al final de lo que haría yo para comprarme mi primer osciloscopio, te digo que para automoción no hay que gastarse miles de euros en un osciloscopio. Con un osciloscopio ya muy decente como este, que te vale entre 400 y 500 euros, vas más que apañado. Si nos sigues desde hace tiempo, verás que este osciloscopio lo llevamos usando durante años y sin ningún tipo de problema. Y lo verás en este y próximos capítulos, cómo utilizamos este osciloscopio para medir señales de coches del 2022 y sin ningún problema. Más partes del osciloscopio. Fundamental, la pantalla. Necesitas una pantalla para ver la imagen que te saca de los voltajes de cada una de los canales del osciloscopio. Puedes tener la pantalla integrada como tienes aquí, o en caso de este osciloscopio lo que necesitaría sería un PC para conectarlo vía USB y que te saque la pantallita ahí muy mona, como veremos después. Ahora, en función a si ese osciloscopio tiene la pantalla integrada o esa parte con un software, si tiene la pantalla integrada como este que es portátil, pues ya tienes la botonera en la que tú puedes ir ajustando la señal y las diferentes funciones del osciloscopio. De todas formas, si quieres ver mucho más detalle en profundidad de cada uno de los botones y cómo se usa este osciloscopio en concreto, también hay una review en el canal, que si buscas por el modelo de osciloscopio, que es el Siglent SH820, te saldrán varios vídeos y una review específica. Porque yo lo que voy a hacer ahora es desde lo básico, pero sin entrar en detalle de cómo se usa este en concreto, ni este en concreto, sino que te sirva para la mayor cantidad de osciloscopios posibles, porque verás que una vez entendido uno, el resto te lo pueden poner esa opción en este sitio o en aquel otro, pero es exactamente igual. Y ya después de todo esto, el osciloscopio no tiene más, ¿vale? O sea, es decir, tienes los canales del osciloscopio para conectarle las puntas, la pantalla sea integrada o no, cómo ajustar el voltaje en la pantalla para que lo puedas ver correctamente y tomar las medidas que te interesen, y ya está, no tiene más. Vas a medir voltaje con una punta positiva y una negativa para una, dos o las señales que tengan por los canales del osciloscopio y ya está. Ahora es cuestión de ver ejemplos, características y demás e ir profundizando un poquito más en ello, pero que te quede claro que no hay que tenerle ningún tipo de miedo a esto, porque si sabes utilizar un polímetro, sabes utilizar esto. Vamos a ver ahora unos datos clave de los osciloscopios que hay que tener en cuenta, porque según esos datos podrás medir unas cosas u otras con mayor o menor precisión. En un osciloscopio de cualquier fabricante siempre tiene que darte una serie de características técnicas, al igual que se hace con los polímetros. Datos importantes de un osciloscopio fundamentales son, lo primero y fundamental, el número de canales, cuántos canales tienes, es decir, cuántas señales puedes medir al mismo tiempo. Nosotros todo lo que hemos hecho aquí, todo absolutamente, y todo lo que haremos, salvo casos muy específicos, con 2 canales vas que te matas. Salvo que tú te dedicas a la electrónica más en profundidad, no vas a necesitar en automoción más de 2 canales generalmente. Después, otro dato fundamental es el ancho de banda que tenga el osciloscopio y se mide en hercios. Ese ancho de banda es básicamente lo rápido que puede medir una señal. ¿Y por qué te interesa saber eso? Porque depende de lo que tú vayas a medir. Si, por ejemplo, o quieres diagnosticar temas de cambús o señales de comunicación rápidas, como veremos más adelante,
Cuantos más megahercios tenga un osciloscopio, mejor, porque eso te va a indicar lo rápido que va a medir esa señal. Te pongo dos ejemplos. Este osciloscopio portátil de aquí, de unos 500 euros aproximadamente, tiene un rango, tiene un muestreo máximo de ese ancho de banda de 200 megahercios. Para que te hagas la idea, el CAN bus generalmente va a 1 megahercio de frecuencia. Con esto serías capaz de ver correctamente la señal de CAN bus. Una regla como no escrita de los osciloscopios para medir señales es que de lo que quieras medir, de esa frecuencia que tenga lo que quieras medir, el osciloscopio, para verlo más o menos correctamente, debería tener más o menos 5 veces más frecuencia de lo que vas a medir. Por ejemplo, con el CAN bus, si sé que va a estar a 1 megahercio normalmente, pues con un osciloscopio de 5 megahercios podría apañarme. Pero bueno, como aquí no solo vamos a tocar CAN bus, sino otro tipo de historias, pues este, que tiene 200 megahercios, nos va más que de sobra. Para que tengas otra referencia, esto, que es un osciloscopio del fabricante Picoscope, que son un pepino de osciloscopios, este que está dedicado a la automoción tiene un ancho de banda de 10 megahercios. Este supuestamente tiene 20 veces más, aunque este costaba en su momento más del doble que este. Así que por eso te digo que no te obsesiones con el tema de los megahercios, porque un fabricante como por ejemplo este, si te da muchos megahercios, después va a recortar de otro lado. Entonces, no te preocupes con que un osciloscopio para medir CAN bus y todo lo que sea del coche tenga unos 10 megahercios, te apañas. Otro dato clave de los osciloscopios es también la tasa de muestreo o el buffer size o como lo quieras llamar, que es básicamente cuántas veces por segundo es capaz de tomar una muestra de esa señal. Y generalmente te suelen especificar con la unidad SA/S, es decir, samples per second, es decir, muestras por segundo. Cuanto más alto sea este valor, más rápido generalmente podrá medir la señal y con más precisión dentro de su ancho de banda. Es decir, tomará más muestras por segundo, es decir, como si fueses tomando más fotografías por segundo. Para que tengas una referencia, este osciloscopio portátil tiene una cantidad de muestras por segundo de 500 megamuestras por segundo, es decir, 500 millones de muestras por segundo. Un huevo. Y este, dedicado a la automoción, tiene solo 512.000 por segundo. Con ambos osciloscopios puedes medir absolutamente todo lo que tenga que ver con automoción. Y aunque después hay muchísimos datos técnicos más, ¿vale? Porque cada fabricante te da siempre su hoja de datos técnicos y pueden ser varias hojas de impedancias, de resoluciones, de ganancias, de cuánto puede medir los pulsos, de cuál es el disparador, el trigger, etcétera, etcétera. Pero a ti lo que te importa ahora mismo, si no sabes utilizar un osciloscopio y es por lo que estás aquí, a ti realmente ahora lo que te interesa es saber lo del ancho de banda, las tasas de muestreo por segundo, el número de canales y después el máximo voltaje que puede aguantar estos osciloscopios. Y después otro dato fundamental es el voltaje máximo que es capaz de medir estos aparatos, porque eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque ahora en coches normales como estos que tienen 12 voltios o 60 voltios, 100 voltios de las bobinas, como veremos en este u otros capítulos posteriores, pues más o menos te da un poco igual, porque generalmente este tipo de osciloscopios te pueden aguantar, y también depende mucho de las puntas que le pongas, pero entre 100, 200, 300, 600 voltios. Pero si tú te metes a toquetear vehículos eléctricos, como haremos en el futuro, y te metes a lo mejor con vehículos eléctricos de 800 voltios, pues ya hay que tener mucho cuidado sabiendo dónde pinchas y qué es lo que pinchas, porque si le metes un voltaje demasiado tocho a cualquiera de los osciloscopios y pasa lo que te dice el fabricante que te aguanta, el osciloscopio lo puede fundir. Pero bueno, a modo de resumen, ¿a ti te importa número de canales? Que yo no uso más que 2. En casos particulares de más adelante, cuando veamos ya más temas de electrónica y demás, nos haremos con uno de 4 para que lo veas, pero con 2 te apañas. El ancho de banda, que ya has visto que hay una diferencia muy grande entre este que tiene 10 megahercios y este tiene 200, pero aún así cualquiera de ellos te vale para toquetear temas de automoción. La tasa de muestreo por segundo, la tasa de muestras que puede tomar, este tiene 512.000 y este tiene 500 millones por segundo. A efectos prácticos, con uno de 512.000 te apañas. Y después el voltaje máximo de entrada, que en este es capaz de aguantar 600 voltios, este es capaz de aguantar 100 voltios, pero tampoco hay que preocuparse mucho porque siempre se le pueden poner a cualquiera de los osciloscopios atenuadores de voltaje, como veremos en este y próximos capítulos, que lo que hará es, del voltaje que recibe la señal que estás midiendo, lo va a, digamos, a como comprimir a través de un acoplador que le pondremos en el osciloscopio y podrás verlo correctamente. Y por último, ya la resolución
que tenga el propio osciloscopio. Como veremos ahora, es qué tan preciso o qué tan detalle puedes ver en la medición de la escala de voltaje y en la escala del tiempo. Es decir, cuánto zoom puedo hacer yo en una imagen o en Google Maps haciendo zoom con el dedito, cuál es el máximo detalle que puedo ver. Pues cuanto más detalle, mejor. Pero no te obsesiones tampoco con el tema del detalle, porque este tiene supuestamente más detalle que este. Y ambos, para lo que hacemos en automoción, nos sirven de sobra. Petroje, ya que estamos aquí aprendiendo sobre la parte técnica del mundo del motor, he de decirte una cosa. Por mucho que te gusten estos vídeos y que los veas, de cara a dedicarte profesionalmente a este tipo de cosas, aunque tú digas que ves los vídeos de Petrohead Garage, nadie te va a decir, ah, pues sí, de puta madre, venga, pues métete por aquí. Entonces, nosotros no podemos dar ningún tipo de formación reglada, al menos por ahora. Pero esto creo que te va a interesar, ya que Master D, que es el patrocinador de este vídeo, tiene unos cursos de electromecánica, mecánica, vehículos híbridos eléctricos y todo ello relacionado de la parte técnica del mundo del motor, que son cremaza. Estos cursos que proporcionan Master D lo que te permiten es, aparte de tener su titulación oficial suya propia, te permiten prepararte para las pruebas de libre acceso para FP, sus distintos grados, combinando online y presencial. Entonces, si quieres saber más, el temario te gusta y quieres saber cómo poder compaginarlo con tus estudios, con tu trabajo o con otras actividades, te animo a que le des ahí abajo a los links y en el curso que te interese le des a solicitar información. Porque la formación esta que da Master D, te digo que es buena y te puede permitir, si quieres, dedicarte a todo esto. Vamos a empezar a toquetear ya esto. Vamos a ver cómo se conecta un osciloscopio desde lo más básico. Vamos a ver el ejemplo de una señal y después te explicaré qué es lo, en mi opinión, más fundamental de un osciloscopio, que es cómo ajustar el osciloscopio para que puedas ver la señal como toca y así la puedas interpretar y saber si está bien o si está mal comparado con lo que te dice el fabricante. Voy a tomar primero como ejemplo este, que es portátil, y después utilizaré ejemplos con este para que veas que es exactamente lo mismo. En este portátil, que además es portátil porque ahora lo tengo enchufado a la corriente para que no se vaya la batería, pero esto lo puedes utilizar en cualquier lado. Ahí ya estás viendo este osciloscopio, que aunque ya lo has visto en capítulos anteriores, tiene también función de multímetro, que ya lo cubrimos en vídeos anteriores. La parte de multímetro me olvido. Solo voy a centrarme ahora en el osciloscopio y en cómo ver correctamente las señales. Y para ello lo que voy a hacer es leer una señal con el osciloscopio, que va a ser una señal cuadrada con un determinado voltaje y un determinado tiempo, y en base a esa señal cuadrada, para hacer que la podamos ver correctamente en la pantalla del osciloscopio, después te explicaré cómo ajustar la pantalla y por qué hago lo que hago para verla correctamente. Como hemos comentado, osciloscopio de 2 canales, es decir, tengo para este osciloscopio 2 puntas de prueba. Por cada punta de prueba voy a poder medir una señal, porque voy a poder medir la parte positiva y la parte negativa de una señal. Como yo quiero medir solo una señal, voy a utilizar solo un canal, es decir, una sola punta de prueba. La conecto al osciloscopio, que no tiene ningún misterio, es conectar y girar, ya está. La conecto, por ejemplo, aquí al canal 1, que te sería indistinto ponerlo en canal 1 o canal 2, ahora lo vamos a ver. Y en vez de utilizar ahora mismo el coche, lo que voy a utilizar es una función de calibración del propio osciloscopio, que lo que hace el osciloscopio es producir una señal, simular una señal, para que tú puedas comprobar si realmente el osciloscopio está bien calibrado o no. Entonces, para ello únicamente voy a utilizar este aparatito que te viene con el propio osciloscopio, para que la primera vez que lo usas o cada cierto tiempo te asegures que lo que está midiendo es correcto. Si te fijas, yo estoy diciendo que voy a medir una única señal. Este aparatito de aquí lo que te va a hacer es sacarte una única señal, aunque tenga 2 patillas. Como viste con el polímetro y todas las comprobaciones básicas de electricidad que vimos anteriormente, para medir voltaje, ¿qué necesitas? Pinchar una punta positiva, pinchar una punta negativa. Lo mismo con el osciloscopio, una señal, punta positiva, punta negativa. Si te fijas aquí en el aparatito este que te estoy dejando en pantalla, tiene 2 símbolos en las patillas. Tiene un símbolo que te pone una especie como de rectángulo, que eso es la parte positiva de la señal cuadrada, y la otra patillita es la masa de esa señal. Entonces lo único que hago es conectarlo al osciloscopio y aquí ya lo que tengo es una señal cuadrada de determinado voltaje y tiempo que te dice el fabricante. Antes incluso de que lo veas en la pantalla, te voy a enseñar qué es lo que te dice un polímetro y por qué, si esto, por ejemplo, fuese un sensor de vueltas del motor, o un soplador, o cualquier cosa así, si esto tuviese una señal cuadrada en el coche,
con un polímetro verías una cosa completamente distinta a lo que vas a ver aquí. Entonces, para que veas la diferencia, por ahora olvídate del tema de la punta del osciloscopio. Vamos a ver antes lo que es el polímetro y que como ya sabes utilizarlo, vas a ver que es exactamente igual. Voy a hacer exactamente lo mismo para que veas cuál es la diferencia fundamental entre este polímetro, por muy bueno que sea, y este. Polímetro, lo pongo en medición de voltaje de corriente continua. Las puntas del polímetro, pongo una en medición de voltaje, es decir, la parte positiva, y la común, que como vimos siempre va al común de la Tierra. Pues bien, este polímetro que me estás viendo ahí, ahora mismo el voltaje que está midiendo es evidentemente 0, pero voy a tocar las dos puntas que te he comentado. A ver qué valor te marca el polímetro. Cojo la parte positiva del polímetro y la pincho en la parte positiva de la señal y la parte negativa a la parte negativa de la señal. Y a ver qué te dice el polímetro. ¿Qué te está diciendo ahí? 1,5 voltios en corriente continua. O sea, 1,5. Vale. ¿Ese valor está cambiando en algún momento? ¿Eso cambia? ¿Está yendo para arriba, para abajo? ¿Hace algún tipo de cambio en el tiempo? No, es 1,5 voltios clavado. Y ni se mueve, ni se menea. Vale, pues vas a ver, claro, tú pinchas esto con un polímetro normal y te piensas que es un voltaje constante de 1,5 voltios como si fuese una pila de petaca o el voltaje de la batería. No, no, no. Mal. Vas a ver que lo que vas a ver aquí en el osciloscopio es una señal cuadrada de entre 0 y 3 voltios, con un duty del 50%, que eso lo veremos ahora. Por eso, el polímetro, como es lento y tonto para mostrarte cómo varía ese voltaje en el tiempo, lo único que hace es mostrarte la media de esa señal. Vamos a repetir la misma operación, pero en este caso con el osciloscopio. Aquí tengo sus dos puntas, positiva y negativa, y voy a hacer exactamente lo mismo. El osciloscopio, como solo me va a medir voltaje, no voy a tener que seleccionar nada más, salvo que fuese alterna o continua. En este caso es corriente continua, lo tengo así configurado y es en lo que nos vamos a centrar. Voy a hacer exactamente igual. Parte positiva a la señal, parte negativa a la masa. Pincho y ¿qué me aparece ahí? Holy shit. Eso parece también un voltaje constante. Entonces, o no tengo ni puta idea o te estaba mintiendo. O una tercera opción. Tengo mal configurado el osciloscopio para ver correctamente la señal. Por eso es fundamental lo que te voy a contar a partir de ahora, que es cómo ajustar el osciloscopio para ver correctamente la señal y que no te equivoques y te pienses que esto vale exactamente igual que esto. No. Pues, aunque te lo voy a explicar con más detalle en la pizarra, tú imagínate lo que estás viendo aquí ahora es Google Maps. Y tú quieres ver el detalle de una calle en concreto, de tu barrio, mismamente. ¿Qué ocurre? Si tú haces mucho zoom hacia afuera, es decir, te alejas, es decir, subes hacia el espacio, te vas hacia arriba, ¿qué es lo que haces? Estás perdiendo detalle de esa calle. Estás viendo no solo ya tu calle, estás viendo tu barrio, tu ciudad, tu comunidad, tu país, tu continente y tu planeta. Es decir, si te alejas lo suficiente y no haces el suficiente zoom, no vas a ver el detalle. Pues aquí pasa exactamente igual. Con un osciloscopio lo que tienes que hacer es ajustar el nivel de zoom tanto en el eje X, que será el tiempo, como en el eje Y, que será el voltaje, para ver lo que tú quieres ver con el detalle que tú quieres ver. Como si yo ahora mismo, para ver tu calle en Google Maps, aquí estuviese viendo la Tierra. Es decir, sí, tu calle la estás viendo, pero sin detalle. Tú lo que quieres hacer es hacer zoom dentro de esa imagen para ver el detalle de tu calle en concreto. Pues aquí tengo que hacer lo mismo, tengo que ajustar la escala del eje del voltaje y el eje del tiempo para verlo correctamente, para que vea la diferencia de una señal cuadrada entre un polímetro y un osciloscopio. Pues para eso en este osciloscopio es muy sencillo y vas a ver que una vez aprendido cómo se hace con un osciloscopio, te ponen cualquiera y es exactamente igual. Voy a hacer lo primero, zoom en el voltaje, es decir, en el eje vertical. Ahora todo eso lo veremos con más detalles en la pizarra, pero para que te vaya sonando. Voy a hacer zoom en el voltaje, es decir, quiero ver más detalle de ese voltaje. Con lo cual, ¿qué hago? Bajar la escala. Fíjate en Google Maps, cuando tú vas haciendo zoom, esa escala que te aparece en una zona de la pantalla, que son rayitas verticales como con segmentos, vas viendo que esa escala se hace cada vez más pequeña. A lo mejor un tramo así en Google Maps, cuando ves la Tierra son 1000 kilómetros, te vas acercando cada vez un poquito más y esa escala, cada cuadradito,
son 100 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros, 1 metro, ¿vale? Pues aquí voy a hacer exactamente igual. Voy a reducir esa escala para que el detalle sea mayor. Entonces, con el osciloscopio lo que voy a hacer es, ahora mismo lo tengo en una escala de 50 voltios por cuadradito, es decir, por cada segmento de Google Maps, y si yo le bajo el voltaje, si te fijas ahí, pasamos de 50 a 20 voltios por cada cuadradito. Si sigo bajando, 10 voltios por cuadradito, y fíjate lo que va haciendo la señal, se va haciendo más grande, estoy haciendo zoom. Yo sigo bajando, 5 voltios por cuadradito, sigo bajando, fíjate que se va haciendo cada vez más grande, 2 voltios por cuadradito, sigo bajando, 1 voltio por cuadradito, y podría seguir bajando para ver cada vez más detalle. Ahí tendríamos 500 milivoltios, 200 milivoltios, pero ¿qué pasa? Ya llega un punto en el que el detalle es tan grande que se me va de escala, ¿vale? Es como si, por ejemplo, quieres ver un coche que está en tu calle y que sabes si está en tu calle y haces demasiado zoom y al final no sabes si está en esa calle o no está en esa calle, no tienes ni puta idea. Entonces, por eso tienes que saber ajustar más o menos el zoom. Entonces, aquí me he pasado de zoom. Voy a dejarlo ahí, que lo vamos a ver correctamente, en 1 voltio por cada cuadradito que estás viendo ahí en vertical. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero a la escala del tiempo, es decir, la escala horizontal. Yo ahora mismo, ahí lo único que veo es un gurruño, un continuo de algo azul, que debería ser una señal. Pero ahora mismo no veo ningún tipo de detalle. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que con el voltaje, es decir, aumentar su zoom, haciendo cada cuadradito que equivalga a un tiempo más pequeño. ¿Y cómo lo hago? En este caso, con este osciloscopio, es cambiando la escala del tiempo. Lo hago aquí, le bajo el tiempo, que ahora mismo por cada cuadradito lo tengo en 50 milisegundos, es decir, cada cuadradito de estos equivaldría a 50 milisegundos. Si yo le bajo esa escala y le pongo, por ejemplo, 25 milisegundos, cada cuadradito es 25 milisegundos. Yo quiero seguir haciendo zoom, quiero ver más detalle de esa señal. Sigo bajando, 10 milisegundos, y fíjate que ahí empezamos a ver algo más de detalle. Zonas blancas que antes no veíamos. Sigo haciendo zoom, y cada vez veo más detalle, más detalle, más detalle. Fíjate que la cosa cambia. Ya estamos en la escala de 25 microsegundos. Si sigo haciendo zoom, ¿qué ocurre? Pero, ¿qué pasa si sigo haciendo zoom, y zoom, y zoom, y zoom, y zoom? Ahí ya te has pasado de zoom, es decir, ya estás viendo demasiado detalle, ya no ves algo en conjunto. Entonces voy a dejarlo en una escala de tiempo de... Lo voy a dejar ahí, que yo creo que se ve correctamente, de 50 microsegundos. Es decir, por cada cuadradito horizontal que estás viendo en pantalla son 50 microsegundos. Fíjate la rapidez entonces de la que estamos hablando. Para que te hagas una idea de lo rápido que va esta señal y por qué no puedes utilizar un polímetro, un parpadeo normal aproximadamente son 300 milisegundos. Es decir, son unos 0,3 segundos. Ahora mismo esto lo tengo puesto en una escala de 500 microsegundos. Es decir, es unas 1000 veces más rápido esto que un parpadeo. Y ahora, para que veas, y volvamos al principio, por qué un polímetro, por muy bueno que sea, esto jamás te lo va a mostrar, vuelvo a tomar la misma medida, lo pongo en voltaje de corriente continua y voy a medir exactamente lo que aparece aquí. Ahí lo tienes. Esta es la diferencia clara entre un polímetro y un osciloscopio. Con un osciloscopio puedes ver cómo varía la misma señal en el tiempo, y con un polímetro lo que te da es la media de ese valor. Por eso es fundamental aprender a utilizar un osciloscopio, pero sabiendo antes qué es lo que vas a pinchar. Y eso lo hemos dicho en todos los vídeos del curso de electricidad. Antes de pinchar cualquier aparato de medida, tienes que saber aproximadamente lo que debería darte para después saber si está bien o si está mal. O si ves algo como esto con un polímetro, saber si realmente es ese tipo de señal o tienes que utilizar un osciloscopio para ver realmente qué señal es. Ya hemos visto cómo ajustar la escala en este osciloscopio, pero ahora te lo voy a mostrar en la pantalla utilizando este osciloscopio, un PC y la misma señal de este osciloscopio para que lo veas claramente y con más detalle. Ya te digo que una vez entendido cómo ajustar correctamente las escalas de un osciloscopio, el resto está tirado, te lo digo, garantizado. Voy a conectar este osciloscopio. Es igual de sencillo esto que esto. 2 canales
Incluso puedo utilizar la misma punta. Cojo la punta, lo conecto a alguno de los dos canales, da lo mismo, el que tú quieras. Después lo puedes seleccionar en el propio osciloscopio. ¿Y qué necesitas a diferencia de este osciloscopio? Una pantalla de un PC con conexión a USB. Pues entonces, lo dicho, conectamos la punta del osciloscopio al osciloscopio. Vamos a medir una señal. Tengo conectado el USB al PC y ahora lo que vas a ver es también la pantalla de, en este caso, el software que use este fabricante para leer la señal que estamos pinchando. Voy a hacer lo mismo que antes, es decir, incluso la misma punta, pero en vez de conectado a este osciloscopio, a este. Parte positiva de la señal, parte negativa de la señal. Una señal, un canal. Parte positiva, parte negativa. Y arranco el programa. Pues Petrojeta, ahí lo que estás viendo es ahora mismo ruido. En la pantalla lo que estás viendo es total ruido. ¿Y qué significa eso del ruido? Pues ruido electromagnético, es decir, las puntas no están midiendo nada ahora mismo. El osciloscopio está pensado para eso, para señales de voltaje en corriente continua alterna, y donde sacas su mayor potencial es en señales digitales como la que vamos a ver ahora. Entonces, lo tengo igual, conectado de la misma manera. Este es un software de, en este caso, la empresa Picoscope, que se va a configurar de una manera, en esencia, exactamente igual que cualquier otro osciloscopio. Lo que pasa que este tendrá los botones en un lado o en otro, pero si comprendes qué es lo que estás haciendo, después ya con el manual del fabricante del osciloscopio que tú tengas, si sabes lo que estás haciendo, es cuestión de encontrar dónde está esa opción, pero vas a ver que es muy fácil. Ahí he dejado puesto el osciloscopio para que no nos distraiga el ruido y voy a pinchar parte positiva de la punta a la punta de la señal y la masa a la masa. Y ahí estamos viendo algo que, como nos pasó con el otro osciloscopio, ahora mismo no podría decirme nada a esa señal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar la escala de voltaje y la escala de tiempo. Aquí lo estás viendo un poco más claro. Si te fijas en la pantalla de cualquier osciloscopio, está dividido en cuadrículas y tiene un eje vertical que siempre es el voltaje, un eje horizontal que siempre va a ser el tiempo. Ahora, cada fabricante de cada osciloscopio te lo puede dar de una manera u otra para ajustar esa escala como tú quieras, pero en esencia lo que tú quieres hacer es hacer más zoom o menos zoom en cualquiera de las dos escalas, voltaje y tiempo. Aquí en el fabricante este de Picoscope, para ajustar ese canal A, que es donde lo tengo yo pinchado ahora mismo, el canal A, yo podría cambiarlo directamente y ponerlo en el canal B, ¿vale? No hay ningún problema. Lo que pasa que, como ves ahí, dejaría de ver el canal A. Ahora te enseño cómo hacer eso. Bueno, vuelvo a conectar al canal A. Aquí en el osciloscopio lo que puedes hacer es seleccionar, en este caso, dos canales, y en este caso de este fabricante te lo pone aquí arriba. Tienes el canal A, que te lo va a representar en azulito, y el canal B, que te lo va a representar en rojo. Ahora, si te fijas aquí, aquí tenemos el canal A, que tiene una escala en el eje vertical de 50 voltios, de más o menos 50 voltios. Es decir, aquí la escala de todo el eje vertical te va desde menos 50 hasta más 50 voltios. Es decir, a diferencia del otro fabricante, aquí no te está diciendo que por cada cuadradito sean 50 voltios, sino que toda la escala desde el 0 a positivo, 50 voltios. Desde el 0 a negativo, menos 50 voltios. Cada cuadradito en vertical son, como estás viendo, 10 voltios. En este osciloscopio habíamos elegido cada cuadradito cuántos voltios eran, y aquí estamos eligiendo de la escala cuántos voltios estamos viendo en positivo y en negativo. Pero ves que en esencia es exactamente igual. Tenemos el canal A encendido, pero podríamos haberlo tenido apagado. Es decir, tendríamos los dos canales apagados. Si nosotros queremos encender el A, seleccionamos cualquier escala del A. Si yo quisiese seleccionar alguna escala del B, porque tengo otra señal puesta, sería cuestión de seleccionarlo aquí, en el canal B, y seleccionar el que correspondiese. Pero en este caso me está interesando el canal A. ¿Has dejado como estaba? Pues entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a empezar por la escala de voltaje, porque yo ahí lo que estoy haciendo es ver poco detalle. Yo no veo la chicha ahí. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a ir bajando el voltaje de la señal. En vez de 50 voy a ponerlo a 20 voltios. ¿Ves que la señal cada vez se va haciendo un poquito más grande? Si en vez de 20 cojo 10, es decir, 2 voltios por división, ves que estamos pillando detalle. Voy haciendo más zoom, voy haciendo más zoom. Y si te fijas, cada vez voy haciendo más zoom. Es decir, ahora tengo, en vez de 10 voltios por cada cuadradito, tengo 1 voltio por cada cuadradito. Es decir, he hecho 10 veces más zoom en la escala de voltaje. Lo que estoy haciendo con el osciloscopio es exactamente lo mismo que en Google Maps. Cuanto más baje la escala del voltaje, más zoom estoy haciendo.
Ahora, aquí, si te fijas en este fabricante, por ejemplo, aquí en esta esquina superior izquierda, te muestra esta exclamación diciéndote, oye, la señal que estás midiendo está fuera de la escala. Has escogido demasiado zoom en esa escala, así que ponle menos zoom, es decir, súbele la distancia de los cuadraditos para que veas correctamente la escala. Y lo mismo ocurre, ya que hemos ajustado la escala vertical del voltaje, vamos a ajustar la escala horizontal del tiempo. Y aquí, con este fabricante, lo hacemos de esta manera, que es aquí arriba. ¿Ves que te pone que por cada cuadradito te pone que es un segundo? Es decir, cada cuadradito de estos en horizontal es un segundo de tiempo. Si yo quiero ver más detalle, ¿qué tengo que hacer? Bajar cuánto es cada cuadradito, es decir, coger un tiempo menor. Si yo bajo a medio segundo por cuadradito, iré viendo cada vez más detalle. Vamos a ajustarlo a 2 milisegundos, por ejemplo, y ves que ahí ya empiezas a ver el mismo detalle que veíamos antes. Si lo ajustamos a como estábamos con el otro osciloscopio, ahí estás viendo que tenemos la misma señal en un osciloscopio que otro. Y te lo demuestro si yo cojo y pincho con el otro osciloscopio, el portátil, y pincho en la misma señal. Y si te fijas, tenemos ajustado este osciloscopio exactamente igual que ese osciloscopio. Y estamos viendo exactamente lo mismo. Dos maneras distintas de ajustar las escalas de un osciloscopio que has visto que en esencia es exactamente igual. Bueno, Petrohead, por lo que has visto en ese osciloscopio, en el osciloscopio de PC y el osciloscopio portátil, esto de aquí es en esencia lo más fundamental del osciloscopio, que es cómo ajustar las escalas del osciloscopio para ver la señal. Y te lo explico de la siguiente manera. Cómo ajustar un osciloscopio es lo más básico y fundamental, porque ya has visto que pinchar señales es un canal, el positivo y el negativo de la señal y apañado. Lo complicado, entre comillas, es cómo ajustar la pantalla del osciloscopio para verlo correctamente. En la pantalla de cualquier osciloscopio lo que vas a ver siempre es lo siguiente. Una escala vertical que es de voltaje, y siempre es el voltaje, al menos yo todos los que he tocado, siempre es el voltaje, y la escala horizontal es el tiempo. Esa pantalla está dividida en una serie de cuadrículas que estás viendo que generalmente lo llaman divisiones. Y esas divisiones son tanto en vertical para el eje del voltaje como en horizontal para el eje del tiempo. Ahora, tú lo que haces con una señal, para ajustar esa señal en la pantalla del osciloscopio para verla correctamente, es igual que lo que haces en Google Maps o cuando haces zoom en una foto. Tú quieres ver más o menos detalle de esa señal, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, en voltaje y en tiempo, para poder ver correctamente esa señal. Esto es más o menos estándar para todos los osciloscopios. Y depende de cada osciloscopio, de lo preciso o no que sea, de la capacidad de cada osciloscopio, tendrá unas escalas más o menos amplias para poder ver las señales correctamente. Que además en la escala del voltaje la puedes ajustar para cada canal, es decir, tú aquí podrías tener dos señales distintas con dos canales del osciloscopio y sus dos puntas, y podrías ajustar el voltaje de una señal con un canal y el voltaje de otra señal con otro canal, es decir, la amplitud de los cuadraditos en vertical. Pero cuando tú ajustes el tiempo, vas a ver que te va a afectar a los dos canales o a los canales que tenga el osciloscopio por igual. ¿Por qué es eso? Porque realmente tú puedes comparar voltajes distintos, es decir, puedes mirar escalas de voltaje más o menos amplias, pero el tiempo siempre es el mismo. No te va a mostrar en la misma gráfica dos tiempos distintos, porque entonces no podrías compararlas entre sí. Entonces, cuando tú quieres ajustar las escalas de un osciloscopio para ver correctamente la señal, lo que estás haciendo es hacer más o menos zoom, cambiando las escalas del voltaje y del tiempo. Acuérdate de lo que te dije en Google Maps. ¿Viste los segmentos esos que había en la esquina inferior derecha? Que te decía, oye, pues este cachito son 100 kilómetros, este cachito son 1 kilómetro, lo que sea. Pues aquí estás haciendo exactamente lo mismo. Para tú ajustar correctamente la señal, lo que he hecho es, para el voltaje, lo que haces es ir cambiando la escala, es decir, el tamaño de cada uno de estos cuadraditos a cuánto equivale en el osciloscopio. Por ejemplo, si yo pusiese, como ya hemos visto en el ejemplo, si esto fuese 50 voltios y tuviese la misma señal que hemos visto antes, has visto que al ser cada cuadradito 50 voltios, lo que ves de la señal es muy poco detalle, es decir, estás alejando el zoom en Google Maps. ¿Qué ha ido pasando? Según yo he ido bajando la escala de ese voltaje, es decir,
para que cada cuadradito le equivalga a un voltaje más pequeño, lo que estoy haciendo es hacer zoom en la imagen. En Google Maps estoy acercándome a ver la calle de tu casa. Por eso, cuanto más bajes la escala de cada cuadradito, cuando el valor del voltaje sea más pequeño, lo que estás haciendo es más zoom. Menos voltaje por cuadradito, más zoom. Más voltaje por cuadradito, menos zoom. Y como te digo, esto lo puedes hacer para cada una de las dos señales. Tú podrías tener una señal a 50 voltios por división y la otra del otro canal a 20 milivoltios por división. Sí te permite cambiar el osciloscopio una escala y otra para cada canal en voltaje. Ahora, en tiempo pasa exactamente igual. Cuanto más pequeño sea el valor del segundo por cada cuadradito, más zoom estarás haciendo. Es decir, si yo aquí cojo una escala de 1 segundo por división, cada cuadradito de estos sería 1 segundo, has visto que el detalle en la señal es menor. Ahora, si voy bajando ese valor del segundo, haciendo que cada cuadradito equivalga a un tiempo más pequeño, lo que estoy haciendo es zoom en la imagen para ver más zoom en la escala de tiempo. Pues eso es lo fundamental en un osciloscopio, saber dónde tocar en cada uno de los fabricantes que tengas la escala de voltaje y la escala de tiempo para ajustarlo a cómo te diga el fabricante que tiene que verse esa señal. Y además muchas veces los fabricantes te lo suelen decir. Oye, esta señal que es el CKP, por ejemplo, tiene que estar ajustado a 1 voltio por división y a 200 milisegundos por división. Si tú seleccionas esa escala y pinchas la señal, te saldrá como te dice el fabricante que deberías de verlo. Pero ves que en esencia es sencillo, es hacer zoom en escala vertical de voltaje, escala horizontal de tiempo. Y como te dije antes, hay que tener precaución. Si tú tocas la escala de tiempo, va a afectar a los dos canales. Si tú tocas la escala de voltaje, va a afectar al canal que estés utilizando. Vamos a entender ahora un concepto fundamental que es diferentes características básicas de señales cuadradas, señales digitales, para que después podamos entender bien lo que vamos a hacer en el osciloscopio y qué podemos llegar a medir con él para ver si cuadra con lo que debería de cuadrar que te dice el fabricante. Entonces, señal cuadrada, duty, pulso modulado, como tú lo quieras llamar. Aunque tiene sus ciertas diferencias, pero voy a centrarme por ahora en lo básico, que es la misma señal que has visto antes, para explicarte una serie de conceptos básicos de este tipo de señales que son fundamentales para que las conozcas. Y aunque esto te pueda parecer a chino, este tipo de señales están en todas partes. Y ya no te digo solo en el coche, están en todos lados. A día de hoy, todo está controlado por señales digitales, básicamente. Entonces, esto es fundamental conocerlo. Si tenemos la misma gráfica que hemos visto antes, es decir, con una señal de entre 0 y 3 voltios, ajustado a un tiempo de 500 microsegundos, ¿qué información podemos obtener aquí? Porque esto suelen ser comunicaciones entre unidades, entre sensores y unidades, o órdenes que le mandan unidades a, por ejemplo, motores eléctricos y demás. Ya te digo que esto está en todas partes. Entonces, tú cuando ves un tipo de señal así, puedes sacar varios datos que después con el osciloscopio y en próximos capítulos iremos viendo con más detalle porque son fundamentales. Tú cuando tienes una señal cuadrada así, la que está pintada en rojo, y ves que es cíclica, que se repite, tienes varios datos básicos que debes de conocer. Por ejemplo, un ciclo de trabajo o un periodo. Toma cualquier punto de la gráfica de esta roja, coge un punto. Vamos a escoger, por ejemplo, este de aquí, el de esta esquina. ¿Cuándo se repite este mismo punto en el tiempo? Aquí y ahí. Vale, pues en una señal cuadrada como esta, cuando tú tienes un punto que se repite en el tiempo cíclicamente, al final entre un punto y su siguiente repetición, eso se va a llamar el periodo. Es decir, el periodo de tiempo en el que el mismo punto se repite consecutivamente. Eso en esencia es un ciclo, lo van a llamar un ciclo de trabajo. Ya has visto que esta señal estaba ajustada a 500 microsegundos por división, entonces entre este punto y este punto había 500 microsegundos, pero claro, entre este punto que hemos dicho y su ciclo entero, donde se puede repetir, ¿qué tenemos? Otros 500 microsegundos. Es decir, ese ciclo en total, es decir, eso dura un milisegundo. La información que te puede dar un osciloscopio te puede dar tanto el periodo como el tiempo de trabajo, la frecuencia, que es la inversa de este tiempo. Te puede sonar que, oye, esta señal va a 200 kilohercios. ¿Qué coño significa eso? Significa que cada ciclo de esto se repite 200.000 veces por segundo. Te pongo un ejemplo con esta señal. Si esta señal hemos visto que su
periodo es de 1 milisegundo, la frecuencia en hercios es la inversa de este dato, en segundos. Por eso 1 partido 0,001 segundos, que te da 1000 hercios, es decir, 1 kilohercio. Esta señal tiene una frecuencia de 1 kilohercio. Se está repitiendo 1000 veces por segundo. Fíjate la precisión que tenemos en un osciloscopio que sea mínimamente decente. Como dato te pongo que lo que dijimos, un parpadeo son 300 milisegundos. Un ciclo de trabajo de esta señal que has visto es 1 milisegundo. Es decir, es 300 veces más rápido esta señal que el parpadeo que tú haces en los ojos. Y ahora, para que también te vaya sonando, porque son datos que puedes extraer del osciloscopio y es fundamental para todo, es el duty. ¿El duty qué es? El duty o pulso modulado, lo que quieras. Esto es la carga de trabajo. Y para que entiendas lo que es el duty, te voy a poner el siguiente ejemplo, antes de explicar qué es el duty. Acuérdate cuando tenías, por ejemplo, una fase submarina de Mario y el tío se caía al agua. Si tú soltabas cualquier botón, ¿qué hacía Mario? Al fondo. ¿Qué tenías que hacer para que Mario fuese nadando y además fuese subiendo, bajando para llevarlo tú por donde tú quisieras? Darle al mando, darle un botón. Cuanto más rápido pulsases el botón de nadar, más rápido subía él. Pues tú lo que estabas haciendo a Mario era mandarle una señal de pulso modulado o de duty, es decir, una señal como la que has visto aquí, para hacer que nadase más arriba o más abajo. Tú pulsabas el botón de nadar, le mandabas un pulso y el tío daba una brazada. Le dabas 2 pulsos, daba 2 brazadas. Pues con el duty es exactamente igual. El duty son pulsos de trabajo que le manda, por ejemplo, una centralita para controlar a un motor eléctrico. Imagínate que quieres controlar un motor eléctrico a determinada velocidad. Lo que se hace ya desde muchos años, incluyendo en el coche, es, en vez de mandarle señales de voltaje variable tanto en cantidad como en tiempo, es mandarle pulsos de trabajo de X voltaje que se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los faros de los coches. Si tú lo grabas a cámara lenta, realmente la bombilla no está encendida todo el rato. Está encendida una cantidad de veces por segundo. Pues eso es pulso modulado que le manda la unidad de control de carrocería a los faros traseros. U otro ejemplo, si tú jugaste en su momento al Flappy Birds, era exactamente el mismo concepto que el duty. Era lo mismo que el Super Mario, pero con un pajarito, básicamente. Ahí la gente en esa época le explotaba la cabeza. Y lo que hacías era mandarle pulsos modulados al pajarito, en el que aumentabas tú la frecuencia y la carga de trabajo para que ese pajarito fuese subiendo y bajando, subiendo y bajando. Más pulso, más subía. Menos pulso, más bajaba. Eso es el duty y eso es el pulso modulado. Entonces, con el ejemplo que te estaba contando, tenemos esta señal en la que el ciclo de trabajo, el periodo, va desde este punto hasta este punto. Fíjate que tenemos una parte de tiempo 0 voltios y otra parte de tiempo 3 voltios. Pues esto es lo mismo que hacías tú con Super Mario. Toque, toque, toque. Cuando había toque pasabas de 0 voltios a 3 voltios y subía Mario. Si dejabas pasar el tiempo suficiente sin darle al botón, Mario caía. Si querías que volviese a nadar, otro toque, es decir, otros 3 voltios. Pues eso es el duty. Y tanto el osciloscopio como las centralitas y demás se rigen muchísimo por este tipo de señales. Y vas a ver que no todas las señales es así. Tú puedes con el mando de la consola pulsar un toque corto o pulsar un toque más largo, es decir, puedes aumentar o disminuir el tiempo que tú estás pulsando el botón. Pues ese tiempo que tú estás pulsando ese botón de la consola es este tiempo de aquí. Que en función al total del ciclo que tú estás trabajando, ¿cuál sería el duty o el trabajo, la cantidad de tiempo que tú estás pulsando a 3 voltios con respecto a esto? Si un ciclo fuese el 100%, ¿cuánto sería esto? Pues aproximadamente así, y a ojímetro, un 50%. Te pongo otros ejemplos de duty para que pilles el concepto, porque además no solo puede aumentar o disminuir, sino que puede ser al revés, puede ser negativo. Distintos ejemplos de duty, de señal cuadrada. La señal original que has visto tú en el osciloscopio, que es esta de aquí. El duty, como hemos dicho, si tenemos un periodo completo, un ciclo de trabajo completo, el duty puede ser positivo o negativo. Puede ser cuánto tiempo está con voltaje positivo o cuánto tiempo está a masa o el voltaje que toque, que generalmente siempre es entre 0 y los voltios que sean, 0,5, 0,12, 0, lo que sea. Esto quédate con la copla, que es
cuánto tiempo estás pulsando tú el botoncito para que Mario nade o el Flappy Bird vuele más arriba. Más duty positivo en este caso, más sube hacia arriba. Pues en este caso, de la primera señal que tú habías visto antes, el duty, teníamos que si el ciclo es esto de aquí, pues ¿cuánto tiempo está positivo? A 3 voltios, el 50%. ¿Cuánto está el tiempo a positivo? 50%. Y a negativo, otro 50%. Pero ¿y si pasa este caso, que la señal es más grande, está más tiempo en el lado positivo que en masa? ¿Cuál sería su duty? Podríamos tener dos tipos de duties, el duty positivo, duty negativo. ¿Cuánto tiempo pasa del total del ciclo a 3 voltios? Así más o menos a ojímetro, el 75% del todo el ciclo que va desde este punto hasta este punto, ¿correcto? Con lo cual, duty positivo del 75%, duty negativo del 25%. 75% del tiempo a 3 voltios, 25% del tiempo a 0 voltios. Otro caso, en el de esta gráfica, que como puedes ver, la parte de tiempo que está a 3 voltios es menor. Igual, en este caso, duty positivo 25%, duty negativo 75%. Esto te puede sonar auténtico chino y te puedes pensar que no tiene ningún tipo de aplicación práctica. Mentira. Todo esto del duty, señal cuadrada y demás es fundamental. La centralita de motor de un coche lo único que hace es leer y mandar voltajes. Es decir, es como un osciloscopio, básicamente. Lo que va a hacer cualquier centralita de motor como esta, o cualquier otra del coche, o incluso de tus electrodomésticos, todo lo que sea control electrónico va a tener señales cuadradas, pulso modulado y demás. La centralita lo único que hace es leer voltajes, interpretarlos, hacer cálculos con ellos y mandar otra serie de voltajes. Es decir, cualquier centralita de motor como esta, de cualquier coche, lo que va a tener es una serie de sensores que van a informar de determinadas cosas. Por ejemplo, el sensor CKP, el de vuelta de cigüeñal, la sonda lambda, un sensor de temperatura. Es decir, le va a mandar una serie de voltajes a la centralita, que muchos de ellos pueden tener señales cuadradas, y es lo que vamos a ver. La centralita con esos voltajes y esa forma de señal hará lo que tenga que hacer en base a unas tablas que tenga, unos cálculos, y sacará voltajes a una serie de actuadores, que puede ser la mariposa de emisión, una EGR, el electroventilador, una reguladora de presión de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, te lo digo que esta centralita de motor, que puede tener 20 años, aún así va a tener señales cuadradas. No va a tener ni la mitad de lo que tendría un coche del 2022, como veremos ahora y en futuros capítulos, pero ya, para que te quedes con la copla, la centralita recibe señales de sensores en forma de voltaje señal cuadrada, algunos sinusoidales, otros de voltajes más constantes, pero da igual, son voltajes. Y al final lo que tienes que hacer con un osciloscopio es leer voltajes. La centralita los procesa y le manda una serie de órdenes a una serie de actuadores que son los que reciben un voltaje en señal cuadrada, PWM o lo que sea. ¿Se va viendo por dónde voy al asunto? ¿Se va viendo la importancia del osciloscopio y entender lo que es una señal cuadrada con duty y demás? Excelente. Bueno, Petrohead, ya habiendo visto el tema en la pizarra, vamos a ver si lo que te he contado en la pizarra cuadra con lo que te dice la máquina. Es decir, si cuadra con lo que es capaz de darte el osciloscopio, ya una vez ajustada la señal para que la podamos ver correctamente. Cada fabricante de cada osciloscopio tiene una manera distinta de darte la información, pero en esencia siempre es lo mismo, siempre te da el mismo tipo de información y después ya es cuestión de ver el manual de cada fabricante para encontrar cómo mostrar esa información que te va a facilitar mucho la vida. Pero yo te lo vuelvo a recordar, un osciloscopio lo único que hace es medirte voltaje, te muestra cómo varía ese voltaje en función del tiempo y después tú ya puedes tomar una serie de medidas. En este caso vamos a hacer todas estas comprobaciones con la señal que estamos generando desde este osciloscopio, que podría ser perfectamente la señal de PWM de un motor eléctrico del coche. ¿Vale? Después veremos más ejemplos. Entonces vamos a ver la pantalla del ordenador. Cosas importantes en un osciloscopio que son comunes a todos. Si te fijas aquí ahora mismo, la señal la estamos viendo de esta manera, pero siempre todos los osciloscopios, si puede ser más o menos bueno, tiene una función que es la función automática. Imagínate que yo no supiese ajustar la señal y la estuviese viendo así, ¿vale? Porque le he cambiado, como vimos antes, la escala del voltaje, que como estuvimos comentando, cuanto más pequeño sea el voltaje que yo le doy a cada cuadradito vertical, pues más zoom estoy haciendo en la imagen. Ahora, imagínate que no soy capaz de ajustarlo. Siempre todos los osciloscopios tienen funciones de ajuste automático de escala.
Y en este caso de este fabricante, aquí tiene una función de auto, que si te fijas, cómo ha ajustado la escala, pues igual que la ajustamos nosotros antes, es decir, a 1 voltio por cada división, que es lo mismo que hemos hecho en ese osciloscopio al principio y en este osciloscopio. Ahora estamos viendo que esta señal no para de moverse, digamos. Es decir, yo aquí tampoco podría ver mucho, no lo tengo muy claro, porque esta señal tenemos la suerte de que es simétrica tanto en el duty positivo como en el duty negativo, es decir, 50-50. Pero verás que hay otras señales tipo, pues eso, CAN bus, yo que sé, todo lo que dé vueltas, por ejemplo, un CKP, un CMP, señales LIN, todo eso que vas a ver que son señales cuadradas como estas, pero que son irregulares, no son cíclicas en el tiempo. Entonces puede ser que te confunda y quieras parar esa imagen. Generalmente en todos los osciloscopios tienes la opción de parar la imagen, que en este caso de este fabricante te lo pone aquí abajo a la izquierda, con este simbolito. Si yo pulso, ¡pum!, me para la imagen. Digamos que esto es como haces una fotografía de la señal y la paras. Pero puede que no te interese eso, porque puede que estés diagnosticando un problema con un sensor o una señal de una centralita o un motor y haga cosas raras. O quieras ver si en determinado momento, si tú tocas a lo mejor un cableado o un sensor o lo que sea, esa señal se descojona o pasa algo en concreto. Es decir, quieres ver esa señal en movimiento, no quieres pararla. ¿Cómo podríamos ajustar esta señal para que, aun en movimiento, es decir, aun recibiendo la misma señal, se quedase fija o nos mostrase justo cuando pasa un evento, por ejemplo, un pico de tensión o lo que sea? Para eso están los trigger o disparador. Y aunque el tema de los disparadores podría dar para un vídeo completamente aparte, te voy a mostrar las funciones más básicas de un disparador automático o un trigger automático. En este caso, de este fabricante, al igual que en la mayoría de los osciloscopios, puedes poner triggers o disparadores por cada uno de los canales que tenga el osciloscopio. En este caso, aquí ves que trigger o disparo te lo pone aquí abajo en una opción pequeñita y tienes varias opciones dentro de ella, que es auto, repetir o individual. Yo lo voy a poner en auto. Y si te fijas, ha salido este rombo que hay aquí, que si te fijas no ha hecho nada con la señal, es decir, la señal se sigue moviendo y no me la ha parado de ninguna manera. Pues en el caso de este fabricante en concreto, tú para parar la señal lo que tienes que hacer es pinchar en el rectángulo y dejarlo en el momento del voltaje, en el punto de voltaje que tú quieras parar. Por ejemplo, si yo lo dejo aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que la señal pase por ese punto de voltaje, me la va a fijar. Es decir, aunque tú no lo estés viendo, realmente esta señal sigue siendo recibida por este osciloscopio. Porque si yo quito el trigger de aquí y lo dejo más arriba, fíjate que la señal sigue en movimiento. Y lo mismo podría aplicar a cualquier otro punto. Si yo lo quiero dejar pues aquí, lo mismo, me para la señal en el punto en el que yo elija. Te voy a mostrar eso mismo, pero en este osciloscopio. Ya verás que es la misma operación. Mira, me está jodiendo la punta de prueba esta, que está un poco ya chusquera. Por cierto, esto es un fallo intermitente. Si quieres ver cómo diagnosticar fallos eléctricos intermitentes en vehículos, también ahí abajo tienes un vídeo dedicado a cortocircuitos y demás y cómo encontrarlos. Pues en este osciloscopio, aunque ya tenemos la review dedicada a esto y todas sus funciones y demás, pero aquí, si nosotros en este canal, es decir, en el canal A, seleccionamos aquí un trigger, puedes elegir distintos momentos de que, oye, pues quiero que cada vez que suba el voltaje me la mantengas ahí, o cada vez que baje, o cada vez que haga lo que sea. Pero que no me quiero meter en todo eso, porque eso ya es meternos en un jaleo importante, y por ahora vamos a dejarlo ahí. Quédate con la copla, que el trigger es el método que puedes usar en un osciloscopio para fijar una imagen, o para que cuando llegue a X voltaje o X evento donde tú lo determines, la imagen se te quede congelada ahí, aunque la sigas recibiendo. Entonces, el trigger aquí, en este caso, de este canal, en el canal A, lo que estoy haciendo es, una vez que le he dado al trigger, yo con las flechitas puedo seleccionar a qué nivel de voltaje quiero que se me pare la señal. Por ejemplo, si yo selecciono que se me pare a los 2,5 voltios, pues si te fijas ahí, lo que ha pasado es que la señal se me ha quedado fija. Se sigue recibiendo, pero se me ha bloqueado a los 2,5 voltios. ¿Vale? Quédate con la copla. Un trigger es la manera de congelar una señal aunque la sigas recibiendo en el voltaje o momento que tú elijas. Vamos a volver a la pantalla del ordenador para ver otras funciones aquí que las vas a ver más claras. Vamos a ver si lo que habíamos contado antes en la pizarra sobre el tema de la frecuencia, ciclo de trabajo, duty y demás, cuadra con lo que te estoy haciendo aquí. Porque antes lo hemos hecho con cálculos manuales, pero vas a ver que el osciloscopio
que hace todo eso de forma automática para facilitarte la vida. Pues bien, aquí en este fabricante en concreto, y en este portátil habría que mirarlo de otra manera, es decir, tiene otras funciones, pero en esencia es exactamente igual. Aquí podremos añadirle una serie de mediciones a la señal que estamos viendo. En este caso, vamos aquí a añadir medición en el canal A, que es el único que tengo conectado. Este osciloscopio con el software de este fabricante me da estas opciones: tiempo de ciclo, promedio de corriente continua, ciclo de trabajo, ratio de descenso, frecuencia, bla, 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 bla. Vale. No voy a ir uno por uno porque no tiene sentido, pero vamos a ver si lo que hemos visto antes en la pizarra concuerda con lo que te estoy contando yo ahora del osciloscopio. Vamos a ver el tiempo de ciclo. Y aunque se ve aquí extremadamente pequeñito, fíjate aquí abajo lo que te dice, que la medición del tiempo de ciclo de toda esta señal, ¿qué es? 1 milisegundo, ¿vale? Promedio de 1 milisegundo, que cuadra con lo que habíamos dicho antes y calculado en la pizarra. Bien, vamos a ver más mediciones que nos puede dar así para facilitarnos la vida. Vamos a ver la frecuencia, ya que conocemos el tiempo de ciclo, ¿cuál es la frecuencia? Que recuerda que es la inversa del tiempo de ciclo. Pues si te fijas aquí abajo, ¿qué es lo que te dice? Tiempo de ciclo promedio 1 kilohercio. 1 entre 0,001 segundos del milisegundo que teníamos por ciclo, que te da 1 kilohercio. Vale, pues nos va cuadrando. Más cositas. Vamos a ver el tema del duty. ¿Y qué es lo que te dice? Ciclo de trabajo. El promedio es el 50%. Y aquí podrías definir si quieres ciclo de trabajo positivo o negativo. Si esta señal no fuese simétrica, te daría cuál es el valor positivo del duty y el valor negativo del duty, que como recordarás antes en la pizarra, pueden ser duties positivos, negativos, y no tiene por qué ser un 50-50 como estás viendo en esta señal, sino que puedes ver señales muy distintas. Y después otra serie de historias que tú puedes ver en el osciloscopio es tomar medidas de tiempo, voltajes y demás, porque aquí te lo está dando porque lo estás viendo fácilmente. Puede haber señales que sean más diferentes o sea más difícil ver cuál es el valor máximo de voltaje, el valor mínimo, el tiempo entre X puntos, lo que sea. Porque esto nos puede venir bien, por ejemplo, para ver el tiempo de inyección de inyectores, por ejemplo. Entonces, quiero ver cuál es el voltaje entre este punto y este punto, porque imagínate que no lo viese tan claro y esto lo tuviese así. Es decir, lo tuviese como medio escojonado, no lo tuviese en el 0,0. Yo puedo coger medidas de voltaje y si yo, por ejemplo, pincho y yo desplazo aquí y cojo otra medida y pincho y desplazo aquí, ¿qué me dice? El primer punto está a menos 6,3 milivoltios, el segundo está a 2,97, entre uno y otro que hay 3 voltios. Que coincide con lo que hemos visto. Y lo mismo podemos hacer con el tiempo. Podemos medir ciclos, es decir, si yo en vez de la escala vertical lo cojo en la escala horizontal, puedo pillar un punto del tiempo y puedo pillar otro. Oye, ¿qué tiempo hay entre aquí y aquí? Si te fijas, este punto número 1 está a menos 2,7 microsegundos, el 2 está a 1 milisegundo, y entonces entre este punto y este punto te está diciendo aquí que está a 1 milisegundo, que cuadra con el tiempo de ciclo que habíamos visto antes. Vale, pues esas son maneras rápidas de sacar medidas de voltajes, medidas de tiempo y todo esto de la manera más gráfica posible. Fíjate que esto no tiene absolutamente nada que ver, aunque sean medidas simples de voltaje, no tiene nada que ver con la medición que te da un multímetro, por muy bueno que sea. Y aunque no es el objetivo de este vídeo, aquí lo que también puedes hacer es tomar una serie de medidas para guardarlas en el osciloscopio para poder retroceder en el tiempo. Y aunque obtienes más información en la review de este cacharro, aquí, en este caso de este osciloscopio, tú lo que puedes hacer aquí, en esta opción que te marca KS, que es lo de kilosamples, es decir, las muestras, aquí puedes elegir cuántas muestras por segundo quieres guardar. Si, por ejemplo, yo le doy a que guarde 500.000 muestras, esto lo que voy a hacer es ir rellenando, es decir, memorizando las posiciones de cada una de estas señales en el tiempo, y yo después podría pararlo y retroceder en el tiempo, como estás viendo aquí. Que aquí no tiene mucho sentido porque la señal es exactamente igual y no cambia en función ni del voltaje ni del tiempo. Pero vas a ver que, por ejemplo, si pinchas, yo que sé, un CKP, pues puedes ver cómo va variando en el tiempo, o si pinchas una reguladora de presión, etcétera, etcétera. Es decir, te estoy mostrando lo que puedes hacer de forma más básica y común con un osciloscopio, para que ahora a la hora de pinchar señales distintas, tú tengas estas herramientas básicas
para después analizar las señales y ver si todo está correcto o no. Bueno, Petrolhead, antes de continuar con algo más complicado, vamos a ver un pasito menos para que veas que también un osciloscopio te permite medir voltajes constantes. En un vehículo ya has visto el sistema de carga y el sistema de arranque, todo esto alimentado por una batería de 12 voltios. Y entonces vamos a medir, para que veas que es exactamente igual, medir el voltaje de la batería con un osciloscopio, que aún así vas a ver su gráfica, que con un polímetro. Entonces, vamos a pinchar con el canal del osciloscopio, vamos a medir la alimentación principal de la centralita del motor del coche que tengo detrás pinchado, que es un coche del 2022, que no te lo muestro porque es totalmente irrelevante para lo que estamos viendo aquí, es decir, me da lo mismo qué marca, qué modelo sea, porque en esencia es siempre lo mismo, y lo único que quiero que te centres es en que veas que con una punta del osciloscopio, con un solo canal, lo que te permite medir es una señal, es decir, por cada canal del osciloscopio es como si tuvieses un multímetro en función de medición de voltaje. Entonces, punta positiva al positivo de alimentación de la centralita, punta negativa a batería o a masa. Punta negativa a masa, ya sea de la centralita o de batería. Y lo que veríamos, para que lo veas, que también puedes ver señales continuas, es lo siguiente. Ahora, si nosotros pinchamos punta positiva al positivo y negativa al negativo, lo que tenemos es esto que estás viendo aquí. Estás viendo un voltaje constante de, ¿cuánto? 12 voltios. En este caso es un poco más de 12 voltios porque tengo el coche conectado a un cargador y estás viendo que ahora mismo tenemos un voltaje de aproximadamente unos 12 voltios con 8, una cosa así, 13 voltios. Entonces ya lo estás viendo con un osciloscopio. Quédate con la copla que por cada canal lo que estás teniendo es un multímetro en función de medición de voltaje, continua o alterna, con cada punta, con dos tomas, que es una para el positivo y otra para el negativo. Has visto que aún así, con un osciloscopio, aunque está muy por debajo de lo que puede hacer, puedes medir voltajes constantes. Vamos a complicarlo ahora un pelín más. Bueno, pues ya has visto que con una punta podemos medir una señal. Pero, ¿qué ocurre cuando con un osciloscopio de dos canales le ponemos las dos puntas? Vamos a hacerlo ahora un pelín más interesante, que es ver cómo utilizamos estas dos puntas para medir dos señales distintas de un sensor que se llama APP o del acelerador electrónico. Que aunque todo esto que estamos viendo aquí veremos muchos más ejemplos mucho más detallados en próximos capítulos, vamos a pinchar ahora la señal del acelerador electrónico número 1 con esta punta, que será parte positiva de la señal aquí, masa aquí. Y como el acelerador tiene dos señales, utilizaremos la segunda punta, es decir, canal B del osciloscopio, pinchando en la señal número 2 del acelerador con la punta positiva esta, punta negativa esta de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos el segundo canal. Ahora vamos al osciloscopio y, como recuerdas del ejemplo de antes, nosotros solo teníamos activado el canal A. Y ahora vamos a activar el canal B. Ya que lo tengo conectado, ahora me sale un canal B. Es decir, en la misma pantalla voy a poder medir las dos señales de los dos sensores a la vez, con sus partes positivas y sus masas. Ahora, para no hacer este vídeo extremadamente largo, voy a ajustar el tiempo de ambos canales, como vimos antes, de ambos canales, si te fijas, a 1 segundo por división, para que puedas ver cómo varía la señal que vamos a ver ahora. Y voy a poner a ambos canales 10 voltios en total, para uno y para otro. Ahora, un temita importante para ver aquí. Como te comenté antes en la pizarra, tú lo que puedes hacer es ajustar independientemente los voltajes de cada canal. Es decir, yo en el canal A, por ejemplo, podría ponerlo a 50 voltios por división, sin ningún problema. Y el canal B lo podría poner a 500 milivoltios por división. No hay ningún problema. Los osciloscopios permiten hacer eso. La escala de tiempo de 1 segundo por división, y tenemos 10 divisiones, es decir, nos va a cubrir 10 segundos. Si yo lo pusiese a 1 milisegundo por división, no tengo opción de toquetearlo por cada canal diferente, porque si no, no podríamos compararlo, no podríamos mostrar dos cosas que ocurren a tiempos distintos. Entonces, los voltajes sí los puedes cambiar de manera independiente, pero el tiempo que afecta a cada uno de ellos, no. El tiempo lo voy a dejar a 1 segundo por división, voy a poner los voltajes al mismo rango para que lo puedas ver correctamente. Y lo que hacemos ahora es coger las puntas del osciloscopio y pincharlas en las dos señales. Las conectamos y lo que tenemos es esto. Si te fijas, aún así me está marcando un voltaje en el rojo, que es el canal B, de unos 0,5 voltios, y en el canal A aproximadamente 1 voltio.
¿vale? Pues si nosotros ahora nos dedicamos a pisar el acelerador para ver cómo varían esas señales, que veas, que estés viendo que es una señal de voltaje continuo, pero que es variable en el tiempo. Si aceleramos suavemente, mira lo que está ocurriendo. Estamos viendo dos señales de corriente continua que, para que después te vaya sonando, en próximos capítulos veremos más detalles de este tipo de sensores, pero una es el doble que la otra, ¿vale? Es una forma que tiene el fabricante para comprobar que ese sensor está midiendo correctamente, ya que es el acelerador del coche y es bastante importante. Para no entrar en más detalles, lo dejamos aquí. Y así, para que veas que realmente con un osciloscopio, como estás viendo, podemos medir dos señales distintas si tenemos dos canales. Podríamos llegar a medir 4 señales distintas si tenemos 4 canales, o 6 u 8 o los que sean. Pero por cada canal, una señal. Por cada canal, una medición de voltaje con su positivo y negativo. Vamos a complicarlo un pelín más. Bueno, Petrohead, pues vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ver ahora una señal cuadrada, en este caso el sensor CKP, que es el sensor de posición del cigüeñal, que en este caso de este coche tiene señal cuadrada. No voy a entrar en detalle del funcionamiento de este sensor y tal, porque ya te digo que todo esto lo vamos a ver en mucho más detalle en siguientes capítulos, y así lo que vamos a intentar hacer ahora es que veas las distintas posibilidades del osciloscopio, cómo se usa de manera básica, para que pues todo lo que vayamos viendo en el futuro no te suene a chino. Entonces, en vez de utilizar dos canales, voy a utilizar solo uno, ¿vale? Porque voy a ver una única señal. Vamos allí, pinchamos el CKP y lo que tenemos en la pantalla del osciloscopio es lo siguiente. Ajustado a 5 voltios por división, en 1 milisegundo por división. Y ahora, si le damos al arranque, lo que vas a empezar a ver es una señal cuadrada ahí, al ralentí. Esto es lo que te está detectando la centralita del motor. Esta es la información que le llega del sensor CKP a la centralita del motor para que después ella sea capaz de saber a qué revoluciones va el motor y actuar en consecuencia. Si nosotros aceleramos un poco y subimos las revoluciones, mira lo que ocurre. Fíjate que el ancho del pulso, es decir, esto de aquí, se va encogiendo, pero no varía el voltaje entre los extremos. Pues eso es un tema fundamental de las señales cuadradas. Generalmente lo que te hacen no es variar el voltaje, sino aumentar o disminuir la frecuencia y el ancho de pulso de ese duty o señal cuadrada o lo que sea. Pero bueno, todo esto, aunque tú lo estás viendo ahora posiblemente un poco más complicado, no te preocupes porque iremos entrando en detalle de todos estos tipos de sensores actuadores, viendo muchos ejemplos, para que puedas ver cómo funcionan los sensores y actuadores de un coche. Bueno, Petrohead, pues lo que hemos estado viendo es, con los osciloscopios, la posibilidad de medir voltaje que va variando en función al tiempo. Ahora, ya has visto que hay distintos tipos de señales. Las hay sinusoidales, de señal cuadrada, hay otras que son de pulso modulado, es decir, va variando su pulso de duty tanto en positivo como en negativo. Después hay tipos de señales de comunicación tipo el CAN bus, LIN bus, señales SEND, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo iremos cubriendo en más profundidad en los próximos vídeos. En este vídeo lo que quería comentarte era cómo utilizar de forma más básica posible el osciloscopio y que le perdieses el miedo. Si tienes alguna duda o lo que sea, déjanosla ahí en los comentarios. Porque lo último que tengo así para comentarte es qué osciloscopio me pillaría yo para empezar a toquetear mi coche o cualquier cacharro con ruedas. Pues bien, yo soy de la opinión que es mejor invertir un poco más desde el principio y que la herramienta supere a tu capacidad. Es decir, si tú estás empezando con un osciloscopio, no te voy a decir que te pilles un picoscope porque es un suicidio, pero que si tienes cierto presupuesto, yo me gastaría antes 500 euros en un osciloscopio como este que 60 pavos en el osciloscopio más guarro que encuentres en Amazon. ¿Por qué? Si tú te pillas un osciloscopio, que de hecho lo voy a mirar a ver qué osciloscopio barato hay aquí en Amazon, si nos sigues desde hace ya años, verías que uno de los vídeos que tenemos en el canal, que es de cómo se usa un osciloscopio barato, entre comillas, que era un Handtech 6022 de 80 pavos en Amazon. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ese tipo de osciloscopios, para empezar, está muy bien. Realmente es así, está bien. Pero si quieres ya dedicarte a toquetear temas de CAN bus y demás, te vas a encontrar con mucho ruido. La forma de las señales, al no tener a lo mejor un ancho de banda suficiente o un muestreo suficiente, van a hacer cosas raras, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres utilizar un osciloscopio para empezar, uno de 80 euros como esto,
creo que está bien, ¿vale? Nosotros, de hecho, empezamos con un osciloscopio de 80 pavos, que aunque ya habíamos tocado, pero el presupuesto que teníamos ahí en ese momento, pues no era muy bollante, que digamos. Pero es que después ves que esos 80 euros versus 500 euros son por algo. Porque después te pones a toquetear ya temas de comunicación digital entre unidades tipo CAN bus, LIN y demás, y empiezas a ver una serie de cosas raras. Por eso invertir 80 euros en un osciloscopio, si planeas utilizarlo para algo más que no sea para comprobaciones básicas, en mi opinión, es un dinero que vas a terminar tirando porque vas a después gastarte más dinero viendo que tiene sus limitaciones ese osciloscopio y te lo terminarás gastando en uno más avanzado como este, con más muestreos, con más precisión, con más capacidad de medir menos tiempo en la escala y menos voltaje en la escala, y al final lo barato sale caro. Y después ya están osciloscopios ya profesionales enfocados a automoción como el que has visto en la pantalla, pero esto ya es un puto desfase. Porque realmente estos, además este ya está descatalogado y todo, pero realmente esto ya es si profesionalmente te quieres dedicar más a este tema o incluso a electrónica. Porque esto ya es, en su momento costaba 2 o 3 veces más que este de aquí. Pero bueno, no te calientes mucho la cabeza. Si quieres empezar, a modo de resumen, píllate uno de esos baratillos de Amazon de 80 pavos. Yo no lo pillaría más barato y Hantek, en mi experiencia, funciona bastante bien para el precio que tiene. Si quieres dar un salto más allá y ya dedicarte un poco más en serio al tema de automoción y ver tema de señales digitales de comunicación, que son las más rápidas de todas, píllate uno más acorde, entre el rango de 300-500 euros, yo creo que te va bastante bien. Y a mí esta marca me gusta mucho, la llevamos usando años y no me ha dado ningún problema. Y si ya eres profesional o quieres ver temas de electrónica más en profundidad, cosa que si estás viendo este vídeo no creo que esté sucediendo, ya me pillaría algo bastante más avanzado como esto de aquí. Pues Petrohead, hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayamos solucionado las dudas y al menos quitado un poco el miedo sobre cómo se usa un osciloscopio. Recuerda que es exactamente el mismo funcionamiento que un multímetro en función de medición de voltaje. Con cada punta puedes medir una señal. Espero que hayas podido por lo menos darle una visión global a lo que es el tema de osciloscopios, lo que son señales cuadradas, señales de voltaje constante, cómo ajustar el osciloscopio para ver correctamente las señales y sobre todo y lo más fundamental, entender cómo ajustar el osciloscopio y qué es lo que estás haciendo para ajustarlo. Si es así, te pido que le des ahí un like, que te suscribas y demás. Y recuerda que esta formación no está arreglada, ya te lo dije al principio. Esto no te va a dar ningún título de formación profesional y no vas a poder ir a buscar un curro diciendo que has visto los vídeos de Petrohead Garage y ya sabes utilizar un osciloscopio. La formación reglada nosotros no la podemos dar, esto no está arreglado, no es una titulación oficial de nada, pero más tarde sí. Entonces, si quieres más información sobre sus cursos de automoción, para poder sacarte títulos y dedicarte profesionalmente a la electromecánica, mecánica, incluso vehículos eléctricos híbridos, e incluso instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, ahí abajo te dejo siempre los links de cada curso para que, en función al que te interese, le des ahí a solicitar información y después ellos, cuando tengan esa información, te pegarán un toque para ver cuáles son tus necesidades, lo que quieres llegar a conseguir y si cuadra lo que estás buscando. Así que nada, Petrohead, quédate aquí, suscríbete, activa la campanita porque lo que va a venir de aquí en adelante va a ser ya meterse de lleno en los coches a ver señales de sensores, actuadores, centralitas, fallos, diagnosis, reparaciones y de todo. Si tienes alguna duda, a los comentarios, échale un ojo a los vídeos anteriores que te los dejo ahí abajo y la lista de reproducción del curso de electricidad de automóvil también ahí arriba. Y ante cualquier duda, déjala ahí en los comentarios. Nos vemos en la siguiente, Petrohead. Hasta otra. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.